Ahora que has formulado tus objetivos, es necesario estructurar la presentación de tus resultados de investigación. En este caso, la regla es sencilla. Haz de cada objetivo un subtítulo dentro del capítulo de presentación de resultados. Si tienes 3 objetivos específicos, entonces necesitas 3 subtítulos. La idea es que presentes tus resultados organizados por objetivos, de tal forma que te asegures de cumplirlos todos. Esa es la mejor forma de saber qué tanta información dispones y si has obtenido respuesta para cada pregunta de investigación formulada. La información que has conseguido en tu trabajo de campo está dispersa. Justamente, para organizar su presentación, debes distribuirla según cada objetivo. Pues tendrás información que exclusivamente responde a un objetivo, otra información que responda a otro, etc. Casi siempre, el trabajo de campo sirve para responder preguntas de diagnóstico y la obtención de criterios. Para proponer mejoras o estrategias necesitas más que el trabajo de campo. Necesitas pensar y armar un modelo en función de todo lo que has aprendido con la tesis. En este caso, aporta una propuesta y fundamentala lo más racionalmente posible. Y trata de usar toda la evidencia procedente de todas partes. Trabajo de campo, bibliografía, creatividad, experiencia directa, etc. Ahora que ya sabes cómo organizar tus resultados, veamos cómo debes presentarlos dentro del capítulo 4. Aquí hay una regla sencilla pero válida para todo caso. Siempre debes hacer una introducción del capítulo recapitulando los objetivos que respondes, el contenido que tratarás y, lo más importante, adelanta una síntesis de los resultados que motive la lectura. Luego, dentro de cada subtítulo, es decir, dentro de cada objetivo organizado como subtítulo, haz un recuento metodológico de cómo has obtenido la información, de qué fuentes proviene y algunas anotaciones adicionales para esclarecer la información. Esto es sumamente importante, ya que el lector necesita saber la calidad de las fuentes y los medios que has empleado para obtener la información que presentas. Observa que esto ocurre en casi todos los casos. Es parte del estilo de redacción científica necesario para escribir reportes de investigación con calidad. Ahora que ya conoces la primera regla, ya estás preparado para llenar tu capítulo de resultados. A estas alturas necesitas saber la otra regla de oro. Los resultados presentados deben basarse en evidencias empíricas. Veamos un poco más con detalle. Todos los datos en bruto obtenidos en el trabajo de campo deben ser procesados. En los resultados, estos datos no pueden presentarse en bruto, deben procesarse cualitativa o cuantitativamente. La clave es presentar la esencia y todo el proceso previo de elaboración debe ir en los anexos. Recuerda que en la tesis todo tiene su lugar. Debe ser ordenado y respetar las formas, porque ello garantiza una evaluación más rápida y justa de tu investigación. Si en tu trabajo de campo has hecho entrevistas, has observado y has tomado pocos casos, es decir, menos de 10, entonces lo mejor es que trabajes con el análisis cualitativo. En cambio, si tienes muchos datos, has hecho muchas encuestas, has obtenido base de datos numerosas, lo mejor es un análisis cuantitativo usando estadística, pues la estadística sirve para resumir muchos datos y sacar tendencias. Los datos en bruto necesitan procesarse, entonces, y para ello, necesitas recordar algunos conceptos de estadística y organización de datos. Mucho cuidado. Sean cualitativos o sean cuantitativos, los datos, después de ser analizados, deben presentarse en tablas o en figuras según sea el caso. Las tablas son útiles cuando hay que presentar mucha información, mientras que las figuras son útiles para presentar tendencias o esquemas gráficos. Cuando los datos son cuantitativos, las figuras tienden a ser gráficos estadísticos, con porcentajes y valores estadísticos. Cuando los datos son cualitativos, las figuras tienden a ser esquemas, mapas conceptuales, diagramas de flujo, fotografías, mapas, organigramas, entre otros. Recuerda que debes escoger el mejor gráfico o tabla que presente con mayor nitidez y calidad tus datos. Debes escoger con cuidado. Todo depende del tipo de datos que tienes. Por ejemplo, hay gráficos que sirven para presentar promedios, otros para presentar porcentajes, otros para comparar valores, etc. Elige bien, repasa tus lecturas de estadístico por si acaso. Si tus datos son cuantitativos, hay 3 pasos que debes seguir. Primero, necesitas tabular toda la información en una matriz de Excel o SPSS. Para saber cómo hacer esa matriz, repasa el capítulo 5 del manual de tesis. Allí te explico paso a paso cómo armar tu matriz de tabulación usando Excel y cómo hacer tu libro de códigos e interpretación. Una vez tabulados tus datos, es fácil ahora analizarlos.
Usando paquetes estadísticos como el Minitab o el SPSS, los análisis son muy rápidos y puedes analizar con el nivel de detalle que quieras. Pero recuerda, necesitas respetar tus clases de estadísticas para interpretar adecuadamente los datos. Si no tienes mucha experiencia, consulta con tus asesores o pregúntale a tu profesor de estadística. Si quieres aprender a usar estos programas, tenemos excelentes manuales y videos tutoriales en nuestra página web del instituto, www.usmpinvestiga.net. Finalmente, ya analizados tus datos, debes elegir y diseñar las tablas o figuras con las que presentarás tus resultados. Recuerda que solo estas tablas o figuras se presentan en los resultados. Todos los procedimientos previos van en los anexos, es decir, la matriz de tabulación, los análisis estadísticos previos, todos van ordenados en los anexos. Por otro lado, si tus datos son cualitativos, necesitas hacer tres cosas. Primero, necesitas transcribir toda la información obtenida. Básicamente, información obtenida de entrevistas, observación, revisión de documentos, etc. La transcripción se hace por cada individuo o fuente de información. Usa el organizador cualitativo que te he enseñado a usar en el capítulo 5 del manual de tesis. Ese organizador cualitativo te ayudará luego para codificar y categorizar los resultados. Si has tomado fotos, elige las mejores para incluirlas en tu presentación de resultados. En algunos casos necesitas mejorar esas fotos, recortando solo la información necesaria para tus resultados. Fotos adicionales, complementarias, todo va en anexos. Una vez transcrito todo, ahora puedes codificar, categorizar la información. Para hacerlo, necesitas trabajar con tablas de doble entrada. En el capítulo 5 del manual de tesis, te enseño paso a paso cómo hacer estas tablas. Es fácil, solo debes colocar cada pregunta en las filas y cada entrevistado en las columnas. Luego haces una síntesis por fila, es decir, por pregunta. Y esa síntesis es lo que discutes en tus resultados. Justamente esas síntesis pueden ser presentadas usando figuras o mapas conceptuales. Aquí interviene mucho qué tan creativo puedes ser. Si tienes complicaciones haciendo gráficos, puedes usar el SmartArt que viene en Microsoft Office. Ahora pasaremos a revisar la tercera regla de la presentación de resultados. Básicamente, esta regla se refiere a la utilización del estilo APA para presentar tablas y figuras. Antes de ver cada caso, debes saber que toda tabla o figura debe cumplir con las exigencias y normas internacionales. Justamente el APA te enseña cómo hacerlo. Además, cada tabla o figura debe ser mutuamente excluyente y no redundante. Es decir, si usas una tabla para presentar una información, ya no es necesario que uses una figura para la misma información. O usas una tabla o usas una figura, no ambas al mismo tiempo porque es redundante e innecesario. Elige una tabla o figura según sea el caso. Recuerda que las tablas son idóneas cuando tienes mucha información que mostrar, mientras que las figuras son ideales para mostrar tendencias o esquemas. Finalmente, todas las tablas o figuras deben estar contextualizadas en el texto de los resultados. Es decir, cada tabla o figura debe estar amarrada a la descripción que haces de los resultados. No pueden estar al aire, ya que son evidencia de lo que estás describiendo en el texto. La persona leerá el texto y verá la tabla o figura como evidencia de lo que indicas en el texto. Debe ser cuidadoso. Hay casos en los que no es necesario usar tablas o figuras para presentar información. Ello es cierto cuando la información que quieres presentar es muy pequeña, puntual y que fácilmente puede escribirse dentro del mismo texto. En estos casos, hacer una tabla o figura es inapropiado, pues no aporta nada nuevo al texto que estás redactando. Mucho cuidado. Todas las tablas tienen una estructura básica que debes respetar. Básicamente tienen tres partes. En primer lugar, siempre lleva número de tabla y título detallado en la parte superior. Es importante que el título de la tabla sea completo y muy descriptivo. Recuerda que la minuciosidad es clave en una buena tesis, así que siempre coloca toda la información, como de dónde proviene, el lugar, las variables que se presentan, entre otras. A veces suele indicarse también al final del título y entre paréntesis la fuente de la información. En segundo lugar, el contenido de la tabla siempre se muestra organizado y de la forma más sencilla posible. Evita usar colores innecesarios, prefiere las tablas en blanco y negro y con la menor cantidad de divisiones visibles. Usa las divisiones con prudencia, de tal forma que no cansen la vista del lector y no genere confusión. En tercer lugar,
Las notas aclaratorias al pie de página. En este caso, la nota al pie suele incluir la fuente. Si la información proporcionada ha sido obtenida directamente de ti, se coloca fuente, elaboración propia basada en, que pueden ser encuestas, revisión documental, observación, entre otros. Si la información proporcionada ha sido obtenida por otras fuentes, debe indicarse de dónde provienen. Adicional a las fuentes, debe incluirse también el tamaño de la muestra real obtenida, así como otras informaciones aclaratorias, tales como símbolos o abreviaturas usadas en la tabla. En este ejemplo vemos una tabla de datos cualitativos obtenidos mediante entrevistas y observación. En este caso, la fuente ha sido colocada en la parte superior, debajo del título y entre paréntesis. Eso también es posible y válido. En el caso de las figuras o gráficos, tanto el número como el título de la figura van en la parte inferior del mismo. Ya no van en la parte superior, tal como ocurría con las tablas, sino en la parte inferior. En la misma dirección se coloca también la fuente y toda información aclaratoria del gráfico, tales como leyenda, tamaño de muestra, entre otros. En los estudios cualitativos es usual también presentar imágenes o fotos para mostrar resultados. De ser así, edita las imágenes para que las organices en una sola, de tal forma que sirvan como fuente de comparación o análisis. En este caso, es importante agregar también, debajo del título, una breve leyenda descriptiva de cada imagen o detalle. Observe en este ejemplo cómo se presentan dos imágenes comparativas de la calidad publicitaria de dos empresas. Recuerda que las imágenes siempre deben editarse para que sean presentadas de la mejor forma posible. Finalmente, la cuarta regla de oro para presentar resultados es la redacción minuciosa mediante la triangulación. Cuando investigas, casi siempre obtienes más información de las que muestran tus resultados. Esa información complementaria es muy valiosa para explicar, describir o analizar los datos que presentas en tus resultados. Por una cuestión de orden, los resultados suelen presentarse ordenados por cada objetivo. Sin embargo, muchas veces la data está relacionada una con otra. Información proveniente de una tabla es comparable o analizable con la proveniente de otra tabla o figura. En estos casos es necesario triangular la información, es decir, cruzarla de tal forma que se muestre una visión integrada y coherente de la información. Al final, esa es la esencia de los resultados. Veamos algunos ejemplos. Observa cómo debe explicarse una tabla en los resultados. Siempre debe amarrarse cada tabla con el texto de los resultados. La forma más sencilla de hacerlo es escribiendo, tal como se observa en la tabla tal. También es válido colocar entre paréntesis al final del párrafo, véase la tabla número tal. Ambas formas son válidas. Es importante mencionar el número de tabla a la cual te refieres. No digas la tabla que sigue a continuación, la tabla anterior o cosas por el estilo, porque es información ambigua. Cada tabla tiene un número de identificación, es un número único y así debe señalarse. Al presentar una tabla en el texto, primero hay que describirla al detalle. Luego de la descripción, recién puedes comentarla o agregarle información complementaria importante para entender esos datos. Recuerda, primero la descripción, luego la comparación o información adicional. En el caso de las figuras es igual. Tal como ocurría con las tablas, todas las figuras deben ser mencionadas en el texto, tomando como referente el número de cada figura. Luego de describir la data presentada en la figura, ya se puede agregar información complementaria, aclaratoria o de análisis que ayuden a entender mejor sus resultados. Recuerden, primero se describe, luego se comenta o agrega. Bueno, jóvenes, estas son las reglas y los tips para presentar sus resultados de investigación. En una próxima videoconferencia les mostraré cómo discutir sus resultados. Por ahora tienen bastante material y recursos para hacer su avance número 5. Cualquier duda o sugerencia, por favor síganos en Facebook, www.facebook.com/Aristidesvara. Cualquier duda o consulta, háganlo llegar. Muchas gracias.